Debemos conocer los tiempos de Dios de acuerdo a la Biblia y saber que ya estamos viviendo en los tiempos finales. Y este es un tema fundamental para todos nosotros como hijos de Dios, como cristianos y como iglesia del Señor, porque es un tema que hoy se está hablando en todo el mundo. Por esto de la pandemia del coronavirus que surgió allá por el mes de marzo, hace ya 6 meses. Y entonces es un tema que se está hablando en todo el mundo. Y es muy bueno para nosotros profundizar, de acuerdo a la palabra de Dios, sobre esto y qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios está diciendo, cuál es el propósito de Dios, dónde estamos parados y plantados ahora, en nuestro aquí y ahora, de acuerdo a las profecías bíblicas. ¿Y qué es lo que va a venir más adelante? Todo esto lo encontramos en la Biblia. Por eso reitero que es un tema fundamental para nosotros como creyentes, como hijos de Dios en particular, y para nosotros como iglesia de Jesús, como una iglesia local aquí en Barcelona, España. ¿Qué es lo que va a suceder en cualquier momento? Esto es fundamental. ¿Qué es lo que va a suceder en cualquier momento? ¿Cuál es el acontecimiento inminente que espera la iglesia de Dios? Hermanos, hoy más que nunca debemos volver a enseñar la doctrina, el tema de la segunda venida de Cristo y reiterar y repetir y volver a repetir hasta que la entendamos claramente. Porque muchos tienen confusión sobre este tema, y aún los líderes de la iglesia. Y esto es fundamental. Si no lo tenemos bien claro, jamás vamos a entender profunda y correctamente el plan de Dios, el propósito de Dios, la voluntad de Dios, según lo encontramos en su santa palabra, la Biblia. Reiterar y repetir esta palabra de Dios para que la entendamos claramente hasta que se haga carne en nosotros. Y esto que acabo de decir está en la Biblia. Ya Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento de la Biblia le pedía esto que yo acabo de decir. Y vamos a ver en el Nuevo Testamento que también el apóstol Pablo y el apóstol Pedro decían lo mismo. Y es bueno recordar esto, y voy a ir diciendo con mucha paciencia y quietud, citando estos versículos de la palabra de Dios, porque yo quiero que todos tengan la cita bíblica, porque lo que importa en estos días finales es la palabra de Dios. Todo lo que está en la palabra de Dios es verdadero. Y lo que no está en la palabra de Dios no lo debemos aceptar, no importa quién lo diga. La autoridad está en la palabra de Dios y solamente en la palabra de Dios. Y reitero esto porque hablaremos más luego también sobre este tema. Hoy, lastimosamente, por el mundo andan rodando muchos hombres, muchas personas que se dicen que son siervos y ministros de Dios y han dejado la Biblia a un lado, diciendo que la Biblia ya está obsoleta, que la Biblia ya no tiene más nada que decir, que ahora lo que la iglesia debe escuchar son las visiones y las revelaciones que Dios da a los apóstoles y a los profetas de ahora. Y eso es mentira.
y 1000 veces mentira. Y debemos tener claridad en esto. Y en esta mañana vamos a compartir textos contundentes, muy fuertes, y tal vez que algunos o muchos de ustedes jamás lo habrán escuchado, pero que están en la palabra de Dios y son para nuestro tiempo. Y Dios, como el buen pastor, como el que cuida a su iglesia, a su rebaño, habla esta palabra fuerte de advertencia para que nosotros pongamos nuestro oído, para que pongamos cuidado a esto y como pastores que estamos pastoreando el rebaño de Dios, podamos advertir a nuestro rebaño, al pueblo de Dios, para que ningún lobo rapaz venga a engañar y a devorar el rebaño de Dios. Miren, leamos esto en el libro del Antiguo Testamento. Vamos a leer en el libro de Deuteronomio. Miren lo que dice aquí. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Esperamos que encuentren todos los que trajeron sus Biblias y también para los que van a ver este video que tengan el tiempo necesario para anotar. Repito, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Repetir, reiterar, volver a leer hasta que llegue profundamente en nuestro corazón y hasta que lo entendamos con claridad. Esto nos está pidiendo Dios en el Antiguo Testamento de la Biblia. Ahora vamos a leer en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Aquí el apóstol Pablo también está diciendo lo mismo. Filipenses capítulo 3, versículo 1. La importancia de los que enseñamos la palabra de Dios en la iglesia o en cualquier lugar. El Señor está diciendo, repitan, vuelvan a enseñar, insistan en esto, insistan, hasta que se haga carne en cada uno de nosotros la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos va a sostener firmes en los tiempos difíciles, finales y de tanta confusión. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Aquí lo encontramos a Pablo hablando sobre este tema. Miren lo que dice. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Está repitiendo. Un martillazo más, un martillazo hasta que quede bien firme. Muchas veces, no me es molesto el escribiros las mismas cosas. ¿Y qué dice después? Y para vosotros es seguro. Tenemos que asegurarnos, los que enseñamos la palabra de Dios, que los que nos están escuchando han escuchado bien y lo entienden claramente. Y cuando enseñamos la palabra de Dios, a veces caemos en el error de hacerlo tan aceleradamente. Y muchas veces estamos
queriendo dejar nuestras palabras, nuestros pensamientos, y no debe ser así. Lo que enseñamos, la palabra de Dios, debemos procurar siempre que quede en los corazones la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es como fuego y es como martillo que quebranta la piedra y es también como agua que nos limpia y es también como la luz que ilumina el camino de la voluntad que debemos seguir. Voy a pedir una ayudita. Yo el vuelo acá de la Biblia lo voy a manejar con las manos, pero mis papeles, si alguien tuviera algo como para apretar acá, algo medio chico así, entonces ya no se me vuela más. Está bien. Sí, gracias. Muy bien. No solamente en el Antiguo Testamento, lo encontramos en el Nuevo Testamento, esto que estamos destacando, a través del apóstol Pablo, y el apóstol Pedro también lo mismo. Escribe lo mismo, tenía el mismo método como maestro de la Biblia, de insistir y de repetir hasta que todos entiendan con claridad, especialmente los temas fundamentales. Y hoy vamos a hablar, y ya comenzamos, sobre un tema muy importante para todos nosotros, para nuestro aquí y ahora, para nuestros días, para nuestro tiempo. Debemos conocer los tiempos de Dios de acuerdo a la Biblia. Pedro decía lo mismo que Pablo en su segunda carta, capítulo 1, versículo 12. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 12. Reitero, Segunda Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice: por esto yo no dejaré de recordaros. Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pedro también entendía como Pablo y como entendían los israelitas cuando leían la palabra de Dios. Los temas importantes, los versículos importantes, hay que repetir, insistir hasta que lo sepamos de memoria, y más que saber de memoria, hasta que esté clavado profundamente en nuestros corazones. Debemos conocer nuestro tiempo, nuestro aquí y ahora. Esto habló Jesús y yo quiero compartir con ustedes en Mateo 16 del 1 al 3. Y también lo repitió en Lucas 12, pero vamos a leer primeramente en Mateo capítulo 16 del 1 al 3. Mateo capítulo 16 del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios en cuanto a lo que Él nos pide de conocer nuestros días, conocer el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de Dios, en los planes de Dios, en las profecías de Dios, en la voluntad de Dios para con nosotros y para con toda la humanidad. Mateo 16, 1 dice: vinieron los fariseos y saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas Jesús respondiendo les dijo: cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana decís, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado.
mas las señales de los tiempos no podéis. No conocían las señales de los tiempos. Y Dios quiere que conozcamos las señales de nuestro tiempo. Y lo mismo el Señor lo repite, explicando tal vez un poquito mejor en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Leemos desde el 54 al 56. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor. Y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? El tiempo de Dios para la humanidad, el tiempo de Dios de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que Dios ha hablado, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Y el final de todas las cosas también nos dice la Biblia. La Biblia nos enseña hasta la eternidad. Y tenemos muchísimo para aprender, para estudiar. Y el Señor mismo nos pide que seamos entendidos, que seamos sabios, de conocer nuestro aquí y ahora, de ver de acuerdo a la palabra de Dios, de verlo espiritualmente, de discernir el tiempo de Dios, dónde estamos, qué es lo que está sucediendo en el mundo, qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que viene después. Pero esto podemos saber. Claro que sí, y está acá en la Biblia. Es cuestión de leerla nomás, es cuestión de encontrarla, de poner cariño, un tiempo para meditar con paz, con tranquilidad, con gozo, con oración, meditar en su palabra. ¿Y qué pasa cuando dedicamos un tiempo para orar y leer la palabra de Dios, buscar la sabiduría de Dios? Hay un gozo tremendo que viene a nuestro corazón por el Espíritu. Y el Señor empieza a mostrarnos y a revelarnos su plan, su voluntad. Y qué lindo, yo sé que a muchos de nosotros ha pasado, y muchas veces, de que ha pasado no solo una media hora, sino una hora, y 2, y 3, y 4 horas también, deleitándonos con Dios, leyendo su palabra, orando y recibiendo de Él la luz y la sabiduría. Eso el Señor nos está pidiendo. Si lo hacemos, vamos a ser entendidos en los tiempos. ¿Y sabe qué? No solo para nosotros, sino para compartir con el mundo. La gente nos está preguntando esto y debemos saber. Por eso reitero, los maestros de la Biblia tenemos que enseñar tranquilo, despacio, repitiendo 2 o 3 veces el texto bíblico para que todos recuerden y anoten. ¿O qué apuros tenemos? El mundo está acelerado, todo viene acelerado, pero que nosotros tengamos la sabiduría de enseñar siempre la palabra de Dios con paciencia y que todos puedan captar bien lo que se está hablando y sobre todo tener correctamente la cita bíblica, dónde se abrió la Biblia, qué se leyó, qué se dijo. Eso es importantísimo para nuestro crecimiento y para nuestra madurez espiritual. Muy bien, para ubicarnos en nuestro tiempo, hay varios pasajes, sin duda, son muy conocidos, que están en 3 partes. El sermón profético de Dios, que está en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21. Muy lindo, hay que leer eso y entenderlo bajo la guía del Espíritu Santo y aplicándolo para nuestro tiempo. Y yo quiero tomar algunos versículos de Mateo 24 y también de Lucas 21 que serán la base para todo esto que estamos meditando en esta mañana. Abramos entonces en el sermón profético de San Mateo, capítulo 24.
Mateo 24. Y ahí nos vamos a ubicar. ¿En qué tiempo estamos? Y está clarito. Vamos a leer. Y después lo que no dice acá en Mateo, siempre leyendo en el otro evangelio, encontramos un poco más de luz. Por eso vamos a leer algunos versículos también en Lucas 12. Entonces vamos a Mateo 24, del 1 al 14, dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Jesús, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3. Y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Que quiere decir mundo. Cuando encontramos esa palabra en la Biblia, en el Nuevo Testamento está diciendo mundo. Le hacen tres preguntas: ¿y cuándo no va a quedar piedra sobre piedra este templo? Es decir, que va a ser derrumbado, va a ser derribado. Y eso ya pasó, ya ocurrió en el año 70 de nuestra era, cuando invadió Jerusalén el general Tito Vespasiano y el ejército romano tenían una idea de que entre las piedras había plancha de oro, porque era el templo de Jerusalén, y entonces removieron todas las piedras buscando el oro. Bueno, y fue como el Señor predijo. Y le preguntan: ¿cuándo serán estas cosas? Y luego dice: ¿y qué señal habrá de tu venida? Y algo más: y del fin del mundo. ¿Qué señal va a haber para el fin del mundo? Interesante. Y ahí Jesús comienza a responderle en el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: ¿qué es lo que le dijo en primer lugar? Acá es para hablar un mes seguido sobre este tema. Mirad, le dijo. Miren, pongan atención. ¿Y a qué? Lo primero que le dijo, le respondió todo, pero lo primero le dice: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque está la posibilidad de que seamos engañados. Y hay muchos falsos predicadores. Hay muchas Biblias falsas también, para tergiversar el plan y el propósito y la verdad de Dios que está en la Biblia. Los testigos de Jehová tienen su Biblia propia, los mormones su Biblia propia. ¿Y cuánto hay falso por todas partes? Y lo primero que el Señor dice sobre este tema tan importante, en primer lugar: mirad, miren, estén atentos, estén despiertos, con los oídos bien abiertos. Miren que nadie os engañe. ¿Y por qué le dijo eso? Ahí está en el versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cuando dice aquí el Señor: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Cristo quiere decir ungido. Y hoy, en el mundo cristiano evangélico, hay por todas partes un montón de líderes que se dicen a sí mismos: yo soy el ungido de Dios. Muchos ungidos. Y mucho más que eso. Algunos se plantan y dicen: yo soy el apóstol principal, el apóstol para todas las naciones del mundo, y yo decreto. Hay de todo, y por eso, mirad que nadie os engañe. Vamos a ver. Y sigue diciendo, ahí viene las señales. El 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis,
Podemos turbarnos, preocuparnos, afligirnos también, tener algunas dudas como hijos de Dios. Pero el Señor nos dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y sigue explicando, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. ¿Qué hay en el mundo hoy? Pestes, plagas, epidemias. Y luego, pegadito a eso dice, y hambres. Se viene la hambruna mundial. Y pegadito a eso, terremotos. Y dice, no dice en tal lugar, sino dice en diferentes lugares del mundo, terremotos. Y luego vuelve a decir, y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Esto lo estamos viviendo. Y vienen cosas peores todavía. Versículo 9, y os entregarán a tribunales y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Hermanos, no ahora mismo, sino ya hace varios años, y esto viene creciendo. En la China, por ejemplo, se están matando a los pastores y se queman la iglesia todos los días y se matan a cristianos. Y otro lugar, en otro continente, que es el continente africano, en el país que se llama Nigeria, está pasando lo mismo. Todos los días matan cristianos, matan pastores y queman iglesias. Es tremendo, tremendo. Y nosotros acá, en Europa, un poco más sofisticados. Estuve leyendo hace poquito lo que está pasando en la capital de Bélgica, en la ciudad de Bruselas. Vaya uno de nosotros a hablar a un homosexual o a cualquier en el trabajo, hablarle de Cristo y querer decir y cambiarle religión. Hermano, hay una denuncia y lo meten preso y hay multa. O sea, es terrible, no está fácil predicar el Evangelio. Leí hace poquito también en Inglaterra, en Londres, esa enfermera que testificó a una señora que la estaba atendiendo y fue y la denunció. Y se santearon el trabajo 6 meses y tuvo multa porque le habló de Cristo a una persona, acá nomás en Inglaterra. Bueno, en otros lugares del mundo está mucho más duro y más bravo. Y eso es lo que está pasando. Y dice el versículo 10, y tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros serán aborrecidos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, otra vez dice, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y el verdadero salvo, hermanos, va a perseverar hasta el fin. Gloria al Señor. Y luego dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Esta es la primera parte en cuanto a la respuesta que el Señor da, en cuanto a su venida. La venida de Cristo es un tema y una doctrina muy amplia que abarca el Antiguo Testamento muchísimo más que en el Nuevo Testamento y es una doctrina fundamental para la Iglesia. Y es interesante saber que en el tema tan grande, la segunda venida de Cristo, hay un montón de sucesos, un montón de acontecimientos hasta llegar al final. La batalla, el Armagedón, y luego viene el milenio, luego viene el juicio final, luego viene cielos nuevos y tierra nueva, y luego viene la eternidad. Es decir, hay muchos acontecimientos, pero el primer y más grande acontecimiento en el tema de la segunda venida de Cristo es el arrebatamiento de la iglesia. Y cuando dice acá, será predicado el Evangelio a todas, y entonces vendrá el fin de ese periodo, de ese tiempo, porque el Señor dice en un abrir y cerrar de ojos levantará a su pueblo para librar a su pueblo, a su iglesia, de los juicios, de la ira de Dios que vendrán
a toda la humanidad. Por tanta rebeldía y por tanto pecado y por tanta corrupción y por tanta violencia que hay en el mundo, Dios va a decir, basta, y va a actuar así como actuó en tiempo de Sodoma y de Gomorra. Vamos a leer en Lucas 21 también, para ver una cosita acá, ¿no? Lucas 21. Del 7 al 11 vamos a leer. Lucas 21, del 7 al 11. Es lindo leer junto con Mateo 24, que ya leímos, del 1 al 14, leer Lucas 21, para que no sea tan largo leer del 7 al 11 nada más. Vamos a hacerlo. Dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el ungido. El tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Es principio de dolores. Dice el versículo 10, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos. En Marcos, el versículo 7, dice, en primer lugar pone acá, dice, habrá pestes y hambres, en plural, pestes y hambres. Y aquí encontramos, en primer lugar, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, y ahí viene pegadito el hambre y luego la pestilencia, las pandemias, las pestes, las plagas, hambres y pestilencia, y Lucas le agrega, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Y luego habla también de la persecución. Bueno, interesante tener siempre a mano estos versículos de la palabra de Dios para dar razón de nuestra fe, para ayudar a la gente que algunos están preocupados y con mucho miedo sobre lo que está pasando en el mundo, pero nosotros tenemos la palabra, y que es la única palabra, la palabra de verdad que está en la Biblia, y debemos compartir con todos los que tienen interés. Debemos saber en qué tiempo estamos, saber lo que está pasando y lo que pasará en el mundo. En la Biblia está todo escrito. Por eso a la Biblia se la llama las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿qué podemos y debemos saber? Interesante. El Señor nos dice, ¿qué es lo que nosotros podemos? Porque podemos y debemos saber. Está a nuestro alcance saber esto. Está en Lucas 21, 28 y 31. Lucas, capítulo 21. Repito, para que todos puedan encontrar en sus Biblias. Lucas, capítulo 21, versículo 28. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y leemos también el 31, reitera lo mismo. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. El Señor nos pide que sepamos,
que nos ubiquemos bien en nuestro tiempo, en nuestro aquí y ahora, que sepamos a través de la palabra de Dios lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Y leemos en Mateo 24, volvemos para leer un versículo más, el 33. También ahí encontramos esto que nos pide el Señor. Mateo 24, 33. Dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, guerras y pandemias y hambre y terremotos, todas estas cosas, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced, debemos saber, conoced que está cerca a las puertas. Debemos conocer que está cerca, está a las puertas. Debemos saber las señales proféticas de Dios que se van cumpliendo en nuestros días. Debemos también amar y esperar la segunda venida de Jesucristo cuando venga a llevar a su iglesia en el arrebatamiento, y será el primer gran acontecimiento antes que lleguen los sucesos finales para este mundo, cuando se derramarán las copas de ira de Dios, y que dice la Biblia que habrá 21 juicios de castigo, de acuerdo al Apocalipsis. Dice, habrá 21 juicios de castigo para toda la humanidad que fueron rebeldes a Dios. Muy bien, para ir cerrando un poco esto y casi ya terminando, yo aprovecho esta oportunidad para dejarles a todos ustedes y a los que van a volver a mirar este video, los 3 pasajes claves y que son claros y contundentes, que hablan de la venida del Señor Jesucristo para el arrebatamiento de la iglesia, para levantar a su iglesia. Y quiero que anoten, el primero está en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, primera carta, capítulo 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18. Reitero la cita. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18, y dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es el primer versículo que debemos saber, marcar bien en nuestras Biblias, anotar, memorizar. El segundo versículo tan claro sobre la venida de Cristo, cuando Él arrebata a la iglesia, cuando nos lleva para estar con Él y nos libra de la ira que va a venir al mundo, está en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Son 2 versículos allí. 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Repito porque es un versículo clave. 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, y dice así: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Está hablando a la iglesia el apóstol Pablo. Todos seremos transformados en un momento,
en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Qué claridad, ¿eh? Y vamos a recordar las palabras de Jesús. Estuve escuchándolo hace mucho y algunos que no conocen la Biblia y se ponen como maestros y a lo mejor nunca leyeron ni una sola vez la Biblia. Dice, el Señor Jesucristo nunca habló del arrebatamiento. Y si alguien le dice a alguno de ustedes eso, ¿qué le va a decir usted, hermano o hermana? ¿O qué le vamos a decir? Bueno, hay que leer la Biblia, hay que saber. Bueno, yo le voy a dar el versículo. No solamente ese, hay varios versículos. Jesús habló muchas veces y cuando puso la parábola que dice, uno será tomado, pero vamos a leer en 14, el capítulo 14 de Juan, ahí está clarito, los 3 primeros capítulos de Juan 14, vamos a leer. Juan capítulo 14, leemos los primeros 3 versículos. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14, del 1 al 3, dice así, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ahí está el arrebatamiento. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Como decía Pablo, seremos arrebatados y estaremos con el Señor para siempre. Así que estos son los 3 pasajes claritos y fundamentales para cuando hablamos con la gente. Yo estoy seguro, si alguien, aunque sea lleva el Nuevo Testamento de la Biblia y le lea a una persona interesada estos versículos, ahí mismo se convierte. Porque es la palabra de Dios, es lo que va a pasar. Dios le va a tocar. Bueno, y tener estos pasajes que acabamos de leer y que ya tienen anotado para evangelizar en nuestros días. Y yo le puse aquí un paréntesis para que quede bien claro, porque por ahí aparece, son muy poquitos, pero por ahí aparece algunos que dicen, no, la iglesia va a ser arrebatada cuando ya estemos en la mitad de los juicios de Dios, y no es así. Jesús mismo puso el ejemplo, que su venida, puso 2 ejemplos, de Noé y de Lot. Y ellos fueron salvados, después vino el juicio de Dios, el diluvio y todo. Y de Sodoma y Gomorra, y después fue quemada toda la ciudad con fuego y azufre, fueron librados. Y ese tema, si le quieren unir a un paréntesis, está en 1 Tesalonicenses 1:10, que dice que Dios nos va a librar a su iglesia, nos va a librar de la ira de Dios. Porque a veces, ¿y dónde está eso? Yo mismo a veces me pierdo y tengo que encontrar, porque la importancia es la palabra de Dios. Está en 1 Tesalonicenses 1:10, si quiere poner al lado de ese versículo, y por qué el Señor viene a llevar, y nos viene a librar del juicio, de la ira de Dios. Él no va a permitir que su pueblo tenga que sufrir todas estas calamidades que van a venir. 1 Tesalonicenses 1:10 dice así. Primera Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo. Es lo que acabamos de leer. Viene de los cielos, pero no toca la tierra. Dice, en el aire, Él nos llama
Nosotros que estamos en la tierra, Él nos llama y nuestro encuentro con Él es en el aire. Y dice que va a ser como un abrir y cerrar de ojos, algo rápido. Para Dios no es nada imposible, sigue obrando milagros. Él dice una palabra y se realiza. Los muertos, desde Pentecostés hasta nuestro día, resucitarán primero. Y ahí pegadito, los que estamos vivos, y seamos dignos de escapar de las cosas que vendrán, como dice, de la ira de Dios, estemos preparados, juntos seremos arrebatados en el aire. Sí se va a sentir una gran trompeta. Ahí vamos a estar. Y dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra, y otra versión dice, quien nos librará de la ira venidera. Amén, amén. Qué lindo, ¿no? Bueno, vamos a ir terminando. Quiero destacar también que para entender la Biblia y el propósito de Dios para la humanidad, es fundamental conocer el tema de la segunda venida de Cristo, que es uno de los temas más amplios de toda la Biblia. Una de las doctrinas fundamentales y más amplias de toda la Biblia es la segunda venida de Cristo. Pero también es de suma importancia saber distinguir lo que es el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Cristo va a venir a reinar acá en la tierra. Y la Biblia dice por 1000 años. Pero va a reinar después que hayan caído los 21 juicios. Y para ese tiempo, interesante leer el Apocalipsis, hay tantas cosas. La población mundial que tanto quieren reducir, ahora no lo van a lograr. Eso va a ocurrir en el tiempo de la gran tribulación, porque cuando venga Cristo, y vamos a venir con Él, la iglesia, los salvos, los hijos de Dios, venimos para reinar en la tierra, la población mundial ya va a estar reducida a un 25% nada más. Hoy, ¿cuánta población hay en todo el mundo? 8.000 millones. Así que va a haber unos 2.000 millones nomás. Y Cristo va a reinar y vamos a reinar con Él. Y la Biblia describe todo lo hermoso que va a ser estar con Él. Y después hay una rebelión porque el diablo va a estar atado 1000 años. Y Cristo va a reinar. Y dice que el león va a estar con el cordero, un niño puede jugar con una víbora. Todo va a ser nuevo, distinto, una hermosura. Pero cuando el diablo es desatado después de los 1000 años, él encuentra gente rebelde en este mundo y arma una rebelión contra Dios otra vez. Y ahí viene el juicio final total para esa gente. Y luego dice que este mundo, este planeta que en el universo de Dios es como un granito de arena, el planeta Tierra, se va a quemar, va a pasar por fuego, no va a existir más porque Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Y comienza una eternidad y vamos a estar por siempre, toda la vida, vamos a estar con Dios. Muy bien, para finalizar, yo anoté acá 4 versículos que quiero leer rápidamente. Sí, justo nos va a alcanzar el tiempo. Que esta palabra de Dios a través de su palabra nos habla a todos y nos pide que debemos estar esperando y preparados para ese acontecimiento cuando Él venga a llevar a su iglesia. Y en Lucas 21:36 leemos rápidamente. Leo rápido estos 4 versículos. Lucas 21:36. Mire lo que el Señor nos pide para este tiempo, para nuestro aquí y ahora. Lucas 21:36 dice, velad, es decir, estar atento, estar vigilante, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos. ¿De qué? De escapar de todas estas cosas que vendrán, de los 21 juicios de Dios. El Señor no quiere que sus hijos participen de eso.
No es la voluntad de Dios, pero nos dice que tenemos que velar y hacer nuestra parte. Estar vigilante, atento, cuidar nuestra vida espiritual. Dice, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pie. Y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Estar esperando, preparados para cuando Él nos llame, Él nos levanta y vamos a estar toda la vida con Él. En Romanos capítulo 13, 11 al 14 leamos también. Romanos 13, del 11 al 14. Romanos capítulo 13, del 11 al 14. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Dice, está más cerca que cuando creímos. Y luego describe la situación de este mundo diciendo, la noche está avanzada y se acerca el día. Estamos viviendo cada vez en mayor oscuridad a nivel mundial. Pero se acerca el día que el Señor va a venir a llevar a su iglesia. Entonces nos dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esto el Señor nos pide para que estemos preparados. Miremos un versículo de 2 Pedro 3:14. Está hermoso este versículo. De 2 Pedro 3:14. Reitero, 2 Pedro capítulo 3, versículo 14. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, en paz. Y leamos también en Efesios 5, 25. Efesios 5, 25. Del 25 al 27. Efesios 5, 25 al 27. Comenzamos leyendo la parte B del versículo 25, es decir, la parte final del versículo, que dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor viene por esa iglesia y que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, que tomemos bien en serio, que nos ocupemos con temor y temor en nuestra salvación, que estemos amando la segunda venida de Cristo. Y mientras les esperamos a Él, qué lindo es hablarle a la gente de nuestra fe. Y ahora sí tenemos la base bíblica para decirle a todos, sabemos y conocemos los tiempos de Dios, lo que está pasando. Y van a venir más pestes todavía, y más hambre y terremoto. Y Dios de esta forma está hablando también a la gente, moviendo los corazones. Y de esta forma mucha gente se está convirtiendo a Dios. Estamos viendo algunas cosas, pero mi opinión personal es que Dios tiene 2 o 3 o 4 vueltas de tuerca más. ¿Saben para quién? Y hago esta pausa para que nos llegue profundamente. Primeramente para nosotros, como iglesia, porque el juicio de Dios comienza primeramente para la iglesia. Nosotros estamos todavía muy lejos del Señor. El Señor nos quiere mucho más cerca, más consagrado. Entonces tiene que venir 3 o 4
vuelta de tuerca más peste y hambre. Esto no va a mejorar. La Biblia dice que esto va de mal en peor. Y no creamos y no hagamos falsas expectativas ni para nosotros, para la familia, ni para la iglesia, ni para la humanidad. Esto está feo y se va a poner más feo. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Y todos estos pasajes que hemos leído es la base para que podamos testificar. Y leo de nuevo porque es tan bueno esto, y ya termino con esto, de 2 Pedro 3:14. 2 Pedro 3:14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha y irreprensibles, sin que nadie nos acuse, sin que nadie nos apunte con el dedo ese ser irreprensible. Y seamos hallados por el Señor sin mancha e irreprensibles y en paz. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Amén.